Capítulo 943. El tercer acto. Destino. En la voz incómoda, los puntos donde estaban el almirante Hal Ludwell y Nightwatcher en Sandwell se oscurecieron como si estuvieran cubiertos por dos nubes negras. Encantó de Sifón del Destino. Este era uno de los encantos de Sifón del Destino que Klein había hecho usando los gusanos del tiempo de Payé Zoroast. Para hacer planes sin el conocimiento de 0-08, se había mantenido oculto entre bastidores todo el tiempo. No solo había prestado hambre arrepentido a Leonard Mitchell, también le había dado el encanto de Sifón del Destino a su títere. Por lo tanto, el que estaba poseído por el espíritu maligno había pasado de Ensangwell a Ludbell. El almirante Hell instantáneamente tuvo el cuerpo de armadura negra manchada de sangre de Zoran Anhorn Medici sumergiéndose en él mientras sus ojos se llenaban de diminutos vasos sanguíneos. Dentro del hotel, Klein controlaba tranquilamente al títere sin mostrar vacilación ni duda debido al impacto que tuvo el espíritu maligno. Ludbell extendió la mano para rasgarse la ropa y levantó la máscara que calmaba el alma para cubrirse la cara. Al mismo tiempo, habiendo escuchado las palabras del ángel rojo y presenciado la condición real de su Deli Simón, que había sufrido una inmensa presión, pareció darse cuenta de algo. No solo no cerró la puerta del inframundo, sino que incluso apretó los dientes y usó toda su fuerza para ensanchar la brecha. Brazos sangrientos sin piel, tentáculos viscosos con dientes y enredaderas azuladas y negras con caras de bebé comenzaron a emerger de la puerta del inframundo mientras agarraban a Ludbell. Esto liberó al almirante Hell, quien había planeado completar esta etapa solo. Aprovechando la oportunidad de que el infierno en su interior aún no había sido destruido por Zoran Anhorn Medici y con su cuerpo únicamente afectado por el deterioro, dio la vuelta y corrió hacia la misteriosa puerta de bronce ilusoria. Fue agarrado por los brazos, tentáculos, enredaderas y espíritus detrás de la puerta. Con su mano de carrera trabajando en conjunto con las tirantes picaduras en el cuero cabelludo, saltó instantáneamente a través del espacio ampliado de la puerta y entró en el infierno. Al ver esto, Dali retiró inmediatamente su palma y dejó de mantener la puerta de bronce con patrones misteriosos. Tras la indescriptible puerta ilusoria se cerró heavily. El almirante Hal Ludwell, junto con Zoran Anhorn Medici, quedaron fuera del mundo real, junto con las criaturas del infierno. Este fue un paso clave en el plan de Klein. Era separar por la fuerza al espíritu maligno del ángel rojo de Ensangwell. Aunque creía que el espíritu del ángel rojo era la causa de la inestabilidad de Ensangwell, Klein no estaba dispuesto a enfrentarse a otro espíritu maligno formado después de las muertes de un rey de los ángeles y dos ángeles de la secuencia 1 cuando se estaba vengando de un semidios. Nadie podía predecir las acciones de un conspirador en tales circunstancias. Por lo tanto, Klein usó como base los poderes mágicos del encantamiento Fed-Safan y la característica de ruta de Ludbell para formular un plan. La adición de Dali hizo que todo el proceso fuera más suave. No había absolutamente ningún margen para interrupciones mientras lograban tirar del espíritu del ángel rojo al infierno. De esta manera, incluso si el espíritu maligno lograba poseer el cuerpo del almirante Hell y regresar al mundo real a través de la travesía del mundo espiritual, sería dentro de mucho tiempo. Después de todo, para salir del infierno, debían encontrar una salida, y la Adonai Goddess, que controlaba la muerte artificial, tenía cierto nivel de autoridad en el infierno. Ella definitivamente no dejaría que el espíritu del ángel rojo se fuera con tanta facilidad. Sacrificar una marioneta, un encantamiento de alto nivel y dos objetos místicos a cambio de eliminar al espíritu del ángel rojo del campo de batalla fue desgarrador para Klein, pero definitivamente valió la pena. En cuanto a la mala fortuna de Ince Sanguil, por un lado era un estado continuo y no un padecimiento a corto plazo, y por otro lado, había sufrido la maldición de un dios. El encantamiento Fed-Safan solo podía reemplazar una pequeña parte de eso y no vaciarlo por completo. Pronto se recuperaría. En cuanto a Ludbell, Wenner Enzo le había otorgado buena suerte.
Nada detendría su serie de acciones por un corto periodo de tiempo. Este cambio fue completamente inesperado para Lanner, pero se había convertido en un guante rojo durante casi un año. Tenía mucha experiencia tratando con casos sobrenaturales, por lo que no mostró ninguna hesitación ni confusión. Inmediatamente dirigió su mirada al todavía aturdido Sangwell. Cuando la figura con un ojo apagado, vestida con un robe negro de clérigo, se reflejó en sus ojos, su expresión se distorsionó inmediatamente como si enfrentara a una pesadilla. Era el trauma de haber hecho todo lo posible, pero no haber podido evitar la muerte del capitán y de Klein. Al elevar su palma izquierda, Lanner presionó el guante de piel humana en su sien y apretó con fuerza el encantamiento Fed Safan en su mano derecha. Con una voz profunda, dijo: Destino. La antigua lengua sobrenatural retumbó mientras un libro transparente se condensaba frente a su guante izquierdo. Inmediatamente después, se escuchó el canto etéreo. Vine, vi, registré. Ralos de relámpagos plateados y segadores descendieron uno tras otro, devorando instantáneamente a Lanner. Tormenta de rayo. Era como si Lanner se hubiera colocado un revólver en la sien y hubiera apretado el gatillo. Se estaba suicidando, pero al mismo tiempo estaba usando el encantamiento Fed Safan. Esto transferiría ese destino a Sangwell. Esta fue la mejor solución que se le ocurrió al usar el encantamiento Fed Safan y el hambre sigilosa. Requería una enorme valentía. Innumerables rayos de plata barrían el área, haciendo pedazos la oscuridad circundante. Leonard Mitchell se despertó de inmediato y se encontró todavía en su lugar. Su mano izquierda aún no había subido y su mano derecha acababa de agarrar el encantamiento Fed Safan. Todo lo que había hecho había sido un sueño. En ese momento, en los ojos de color dark blue de Sangwell, la oscuridad se estaba agitando lentamente. Parecía estar diciendo: ¿cuándo tuviste la concepción errónea de que no estaba soñando? De hecho, mucho antes de que Sauron Einorn Medici fuera extraído de su cuerpo, ya había creado un sueño a gran escala en un intento por atraer a todos sus enemigos. Por desgracia, el hombre con una espada de sable no se vio afectado en absoluto. Escapó fácilmente y terminó destruyendo el sueño, reduciendo sus efectos a cero. La capacidad de detectar peligro a través de la retroalimentación de la percepción espiritual era tan obvia, y con la posibilidad de que el conflicto entre los dos reyes de los ángeles que se desarrollaba en su espalda pudiera desbordarse en cualquier momento, Sangwell no dudó en crear un efecto de sueño a gran escala mientras atraía a Adele y Simon y a Leonard Mitchell a un sueño. Inmediatamente después, tomó la pluma de Alsuod y escribió rápidamente en su manga: Sangwell se encontraba en óptimas condiciones ese día. Podía controlar eficazmente su forma de criatura mítica, por lo tanto, no se contuvo y usó toda su fuerza para escapar del área. Al terminar de escribir la oración con la pluma, los ojos de Sangwell se volvieron instantáneamente negros, como si se hubieran manchado con tinta. Los patrones finos que lo rodeaban comenzaron a extenderse, formando extraños y distorsionados símbolos misteriosos. En su cintura y costillas, su ropa se hinchó a medida que crecían 4 brazos desollados desde la carne retorcida, estaban cubiertos de vasos sanguíneos. El brazo se cubrió rápidamente de plumas blancas mientras una aura cadavérica se extendía. Al mismo tiempo, los dientes de Sangwell crecían largos y afilados. Su cuerpo parecía estar embebido con numerosas caras borrosas minúsculas. En el parpadeo de un ojo, este observador nocturno ya estaba tendido en el suelo, transformándose en un extraño monstruo con 8 patas y plumas blancas. La noche cayó de repente sobre la plaza a medida que los gusanos en el suelo y las bacterias en los azulejos del suelo morían uno tras otro, cayendo en un sueño eterno. Esta era la combinación de los poderes de la Evernight y la muerte. Justo cuando Deli Simon y Leonard Mitchell estaban a punto de perder la vida en su sueño, se escuchó un trueno. Ráfagas de rayos de plata cayeron, convirtiéndose en un bosque de rayos que cubrían la forma incompleta de criatura mítica de Sangwell.
Después de enviar al espíritu del ángel rojo, Klein no se quedó más tiempo. Como una marioneta con órdenes preestablecidas, entró mecánicamente en la niebla gris dando 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y recogió el cetro del dios del mar. Este era el tercer acto de la obra. Con 0-08 agotado por Adam y con el espíritu del ángel rojo separado de Ensangwell gracias al encantamiento Fatsipon, tenía que hacer frente a la ira del dios del mar como un secuencia 4. Klein sabía que no tenía la fuerza para luchar directamente contra un semidios. Por lo tanto, su plan era desgastar a los ayudantes de Ensangwell mientras lo castigaba desde arriba de la niebla gris. Era similar a la batalla naval con el semidios Conas Kilgore, quien pertenecía a la ruta del emperador negro en ese entonces. Incluso si no podía completar la matanza debido a la potencia de un semidios, podía ganar tiempo hasta que llegara el arzobispo o los diáconos de alto rango de la iglesia de la noche permanente con artefactos sellados. En este plan había 2 parámetros que no se podían controlar. En primer lugar, era impredecible la influencia que 0-08 podía tener al final. Una carta bajo la manga era dejar que Enzo estableciera un ritual de bendición y estar preparado para enviar los viajes de Grosella al mundo real en cualquier momento. Al enviarlo al borde de la batalla, Klein quería saber si esto atraería a la pluma lejos de Ensangwell. Después de todo, adivinaba que la pluma era un artefacto sellado de grado 0 del camino del espectador. Era probable que estuviera interesado en el libro especial dejado por el dragón de la imaginación. En segundo lugar, no estaba seguro de cuán fuerte era el hijo del creador, Adam. Klein no tenía punto de referencia, y creía que no era imposible que un rey de los ángeles como él sometiera a 0-08, encarcelara al espíritu del ángel rojo y matara a Ensangwell solo. Frente a una situación así, Klein no tenía manera de frustrarla. Todo lo que podía hacer era rezar por las bendiciones de la diosa y la ternura del destino mientras esperaba el resultado. Trueno. El bosque de relámpagos golpeó con fuerza, trayendo consigo intensas auras destructivas. En este momento, una oscuridad pura surgió de las brechas en los relámpagos, devorando todo el rastro plateado. Justo después de eso, las 8 patas de Incessanguil se movieron rápidamente mientras salía corriendo del área. No podía encontrar un objetivo de ataque ni podía fijar al enemigo que había lanzado tormenta de relámpagos. Conteniendo sus furiosas emociones, corrió hacia los edificios a lo largo del perímetro de la plaza, dejando tras de sí sombras residuales. Sin embargo, en medio de un trueno estruendoso, aterradores rayos de relámpagos golpearon uno tras otro, atrapando a Ensangwell dentro de la plaza. Dali y Lanard ya se habían despertado de sus sueños, pero la luz de los relámpagos afectó su visión, permitiéndoles descubrir que Ensangwell aparentemente se había convertido en un monstruo, pero los detalles no estaban claros. Forma de criatura mítica. Como ambos tenían una sólida base en el misticismo, inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y rápidamente cerraron los ojos. Luego se retiraron a un lugar que les proporcionaba refugio. Al darse cuenta de que no podía esquivar el rayo de relámpagos dado el tiempo que tenía, Ensangwell retrajo una de sus patas, tomó el 0-08 y mientras corría, escribió en su cuerpo. Una existencia desconocida es atraída por el combate y siente una gran lástima por las experiencias de Incessanguil antes de decidir ayudarlo llevándolo al mundo espiritual. Capítulo 944. El cuarto acto. En la plaza de la Reviviscencia, fuertemente desgastada y dañada, el ambiente se oscureció mientras una oscuridad y una inquietud la llenaban de una manera aparentemente corpórea. Ni siquiera los cegadores rayos plateados pudieron disipar esta sensación. Dali Simone sintió con precisión que una criatura desconocida estaba cruzando el mundo espiritual y se acercaba. Una sensación ominosa surgió en ella, como si ya pudiera ver a Ensangwell aprovechando un accidente así para escapar fácilmente y nunca ser encontrado.
Se sintió helada de una manera que no podía resistir, como cuando se convirtió en Villande. En aquel entonces, debido a un accidente en particular cuando tenía 19 años, había perdido a su familia y terminó bebiendo una poción por error. Terminó convirtiéndose en una recolectora de cadáveres y fue colocada en un equipo de halcones nocturnos. La influencia de la poción y las heridas por la pérdida de su familia la habían hecho disfrutar de la oscuridad y el frío. No podía evitar acercarse a los cadáveres, vagando a menudo por los cementerios y durmiendo allí. Esto la hizo parecer extraña, y la gente la evitaba instintivamente. Esto no solo bajó su temperatura corporal, sino que también congeló lentamente su corazón y su alma mientras se volvían helados. Le tenía miedo a esta sensación. Todavía esperaba vivir como una persona, por lo tanto, instintivamente usó la forma en que los hombres la codiciaban por su apariencia y su cuerpo para conseguir un novio. Quería usar el calor de un cuerpo para evitar que su alma se volviera fría. En esta vida decadente y surrealista, conoció a ese hombre, un hombre que siempre la escuchaba con cariño. Era un hombre que siempre estaba a su lado y le brindaba ayuda. Era un hombre que se avergonzaba cuando se enfrentaba a bromas que involucraban a los dos sexos. Era un hombre que aceptaba todas las fallas y debilidades de sus compañeros de equipo con una actitud sincera. Era un hombre que tropezaba en la impotencia cuando ella le hacía bromas una y otra vez. Era un hombre que ocultaba el dolor y la pena en su corazón hasta el punto de sufrir una calvicie prematura. Era un hombre que era el primero en dar un paso adelante cuando se encontraba con el peligro, colocándose entre el peligro y sus compañeros de equipo. Ella cambió. Empezó a maquillarse para que pareciera mayor. Dejó de mezclarse con otros hombres, pero mantuvo sus bromas para expresar deliberadamente que no había cambiado de una manera obvia. Sin embargo, todavía no lo logró a tiempo. No logró presenciar cómo el hombre dominaba el método de actuación, digería pociones y avanzaba a la secuencia 6. No logró verlo extender su mano para invitarla a un baile de apertura o poder participar en su batalla final. No logró decirle sus sentimientos a tiempo. Estaba equivocada. No pude hacer nada a tiempo. Hoy no lo dejaré repetirse de nuevo. La expresión de Dali se volvió triste mientras las comisuras de sus labios se curvaban poco a poco con ternura y dulzura. Con los ojos cerrados, de repente sacó una pequeña botella de metal de un compartimento oculto. Tiró el tapón y tragó el líquido que contenía. Su sombra de ojos azul y su rubor se iluminaron instantáneamente e incluso su piel se volvió ligeramente translúcida. Su cabello enroscado se soltó instantáneamente, empujando su capucha hacia atrás mientras revoloteaba. Espíritu que vaga por el vacío, criatura de orden superior que deja a uno con asombro, criatura impredecible. Dali cantó con simple y contundente Hermes antiguo. Yo firmaré un contrato contigo en mi nombre, reza para que dejes este lugar. Detrás del 8 patas, en Sangwell, de plumas blancas, apareció una figura. Era un trozo de carne de color sangre con innumerables ojos y brazos de diferentes razas. Justo cuando estaba a punto de agarrar a Ensangwell y arrastrarlo al mundo espiritual, de repente hizo una pausa. Luego volvió su mirada hacia Deli Simón. Escamas de color negro azabache como de serpiente aparecieron instantáneamente en la piel de Dali y dentro de las grietas de las escamas crecieron plumas blancas. Sus rodillas se doblaron mientras se arrodillaba con dolor, pero finalmente mantuvo su postura de canalización espiritual. Esa pluma comenzó a escribir de forma autónoma en el cuerpo de Ensangwell. La existencia desconocida descendió sobre la plaza de la reviviscencia y estaba a punto de llevarse a Ince Sangwell, pero no, se sintió atraída por Dali Simone. Su sentido de la estética se inclinaba hacia los humanos. O no, abandonó a Ince Sangwell. Decidió escuchar la sugerencia de Dali Simone y terminó yéndose. Qué sorprendente que cuando se trataba de canalización espiritual, Ince Sangwell, un semidios, en realidad perdería contra Dali Simone, de la secuencia 5.
Aunque esta dama había consumido la flor del espíritu y había pagado un inmenso precio, tenía pocas posibilidades de derrotar a Ince Sangwell, quien apenas estaba usando la pluma de Alfuod. Ince Sangwell fue simplemente demasiado desafortunado. En realidad se encontró con un asunto con una probabilidad casi nula. En medio de los relámpagos, rayos de color rojo sangre iluminaron los ojos de color negro azabache de Ensangwell, que estaban cubiertos de misteriosos símbolos antes de calmarse. Su mano, que sostenía la pluma, escribió en su cuerpo una vez más. ¿Otra existencia desconocida fue atraída a las proximidades e intentó entrar en el mundo real? Justo cuando escribió eso, la pluma se detuvo repentinamente mientras continuaba escribiendo. ¿Entrando? ¿Entrando? No, ella era Reinete Tineker. No, Reinete Tineker ahuyentó a todas las criaturas de los alrededores en el mundo espiritual. Ella le echó un vistazo a Ince Sangwell, apartó la mirada y se fue, continuando su patrulla de los alrededores. Ince Sangwell es demasiado desafortunado, demasiado desafortunado. El cuerpo de Ensangwell, que se movía rápidamente, se detuvo repentinamente, como si hubiera recibido un golpe terrible. ¡Boom! Un grueso rayo de relámpagos plateados azotó al monstruo de 8 patas. Envió a Ensangwell volando mientras emitía un grito inhumano. En sus ojos negros azabache, el rayo rojo sangre se extendió como una explosión, convirtiéndose en 2 manchas de luz sedientas de sangre, crueles y maníacas. Ince Sangwell ya no podía controlar sus emociones y mantener un buen estado mental. ¿Perdió la mayor parte de su razón? Cuanto más escribía la pluma ligeramente dañada, más oscura se volvía hasta que finalmente se detuvo. Con un grito que ponía la piel de gallina, una oscuridad infinita cubrió el área, arrastrando a Deli Simon y a Leonard Mitchell a un sueño. Sin embargo, los truenos y los relámpagos despertaron a los soñadores. Ince Sangwell dio un paso atrás con sus 8 patas, dejando tras de sí una sombra residual en su lugar. Corrió rápidamente hacia Deli Simon, quien estaba a punto de perder el control, con la esperanza de destrozar al halcón nocturno que había frustrado sus planes de escape. ¡Boom! ¡Boom! Ridículos rayos de relámpago bajaron, deteniendo sus intentos de escape. ¡Boom! ¡Boom! Las 8 patas que estaban cubiertas con plumas blancas, que ahora tenían signos de estar chamuscadas, se movían una tras otra mientras mantenía su cuerpo bajo mientras giraba en la plaza esquivando los rayos en busca de una oportunidad para matar a Leonard y Dali. Con el tiempo se dio cuenta de que había un problema con la razón restante que tenía. La frecuencia de los rayos estaba bajando. La persona que seguía lanzando rayo de trueno aparentemente había llegado a su límite y su espiritualidad estaba casi agotada. El corazón de Ensangwell se agitó mientras una sonrisa cruel se extendía por su rostro. Corrió a gran velocidad mientras murmuraba en Fellesac antiguo. Todos ustedes morirán. Aparentemente se había olvidado de su necesidad de escapar. Todos ustedes morirán. Leonard Mitchell no podía hacer nada a pesar de escuchar esa frase. Era porque ni siquiera podía abrir los ojos. No podía determinar dónde estaba Ensangwell ni usar su espiritualidad para fijarse en él. En este momento sintió como si hubiera regresado a Tingen, de vuelta a la compañía de seguridad Espina Negra, de vuelta al día en que se enfrentaron a Megose en una intensa batalla. Había regresado al tiempo en que era débil e indefenso, incapaz de detener nada por sí mismo. En ese entonces, claramente quería ayudar al capitán y a Klein. A pesar de superar su horror, a pesar de tener al viejo para que le ayudara, rápidamente se desmayó debido a su baja secuencia y su falta de fuerza, por lo tanto, no pudo participar en la batalla subsiguiente. Todo lo que pudo hacer fue despertarse para ver 2 cadáveres y usar el dolor de encontrarse con miembros de su familia para resolver la culpa que se había puesto a sí mismo. Siempre apreció su vida tranquila en la ciudad de Tingen, la sensación de no tener que asumir ninguna responsabilidad como si fuera el protagonista. Sin embargo, cuanto más apreciaba esos recuerdos, más odiaba a su antiguo yo,
preguntándose por qué no había trabajado más duro. Con los ojos cerrados con fuerza, las figuras de luz se movían a su alrededor y todo lo que podía hacer era apretar las manos en un puño mientras gritaba apresuradamente. Viejo. Viejo. Esta vez no hubo ninguna respuesta en su mente. Nadie le brindó ayuda, ya que Palle Zoroas todavía estaba en un sueño profundo. La respiración de Leonard se hizo pesada y no pudo evitar mover la cabeza de un lado a otro con el movimiento de la luz. Luego, con una voz ligeramente ronca, gritó con clara ansiedad. Viejo. 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 Su voz se suavizó gradualmente, ahogada por el trueno. Leonard dejó caer la cabeza poco a poco, su rostro lleno de vergüenza y dolor. Sus labios temblaron mientras relajó la mano y la apretó con fuerza de nuevo. Todo su cuerpo se congeló por varios segundos. De repente, tenía una expresión firme. Con una mueca, abrió la boca y cantó en voz baja en Hermes antiguo. El loco que no pertenece a esta era. El misterioso gobernante por encima de la niebla gris. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Justo cuando dijo las oraciones, mágicamente vio una escena en su mente. Ince Sanguil, que aparentemente se había convertido en una araña o algún lobo emplumado deformado, corría frenéticamente y esquivaba los rayos. De vez en cuando intentaba atacarlo a él y a Delisemon. Y a diferencia de lo normal, la figura de Ensanguil apareció bastante borrosa en esta escena. Estaba casi completamente representada por luz roja y solo se podía usar para determinar su ubicación. Leonard se sorprendió al principio, pero inmediatamente se echó a reír. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras reía. Sin dudarlo, levantó su palma izquierda, presionó el guante contra su sien y luego agarró con fuerza el amuleto de sifón del destino con su mano derecha. Destino. La incomprensible palabra misteriosa en Hermes antiguo resonó cuando un libro transparente apareció frente a Leonard. Se volteó a una página en medio del canto etéreo de Vi, registro. Mientras se fijaba en el monstruo de 8 patas con plumas blancas que le crecían por todo el cuerpo. Rayos plateados de relámpago estallaron mientras Leonard Mitchell lanzaba el amuleto con una expresión horrible, gritando. Muere. Ince Sanguil. Había esperado decir esto por mucho, mucho tiempo. Había ensayado esta escena en su cabeza una y otra vez. Capítulo 945, el final de la historia. En el momento en que el amuleto de sifón del destino salió de la mano de Leonard Mitchell, se desvaneció en el aire, se desconoce su paradero. Cubrió los lugares donde él e Ince Sanguil estaban parados en la oscuridad. Incluso la creciente tormenta plateada no pudo iluminarla. En ese instante, Leonard sintió que la superficie de su cuerpo se adormecía, como si los rayos estuvieran saltando sobre él, creando un leve dolor punzante, uno que pulverizaría completamente su cuerpo en cualquier momento. Pero después de eso, no fue bombardeado con un dolor irresistible, como si no hubiera pasado nada. No, algo sucedió. Un rayo lo golpeó como si hubiera mostrado los dientes, rompiendo el suelo y carbonizando el suelo. Klein había redirigido personalmente su lanzamiento de tormenta de rayos de Ensanguil cuando Leonard Mitchell usó el amuleto de sifón del destino. ¡Ah! Un agudo grito resonó cuando la rica oscuridad alrededor de Ensanguil no logró disipar la tormenta que se formó a partir de una malla de rayos plateados. Su cuerpo fue arrastrado hacia el corazón de la tormenta. Había sufrido el destino de Leonard Mitchell, siendo devorado por la habilidad tormenta de rayos. ¡Boom! El trueno retumbó profundamente mientras la espesura de rayos se disipaba rápidamente, pero antes de que la tormenta de rayos llegara a su fin, más rayos de plata descendieron del cielo provocando una nueva ola de ataques. ¡Boom! 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 La ira de un dios del trueno cayó una y otra vez mientras la frecuencia de los rayos volvía a la normalidad. No había huecos entre ellos.
A pesar de que había oleadas de oscuridad saliendo de la posición de Ince Sanguil, no pudieron borrar la franja plateada. Después de unas cuantas tormentas de rayos, la luz cegadora finalmente se atenuó. Los diminutos rayos serpentearon débilmente. Ince Sanguil se mantuvo de pie allí sin derrumbarse. Sin embargo, su cabeza con ojos negros como la pez, halos rojos sangre y símbolos misteriosos se había agrietado. La carne dentro de las grietas estaba carbonizada de negro y un líquido blanquecino grisáceo se filtraba por ellas. Las 4 patas de su torso ya estaban quemadas y enroscadas. Solo hacía falta un toque para que se cayeran. En ellas, no solo habían desaparecido las plumas blancas, sino que también los vasos sanguíneos superpuestos se habían pulverizado y habían dispersado por el suelo, dejándolos a la altura de su cabeza. Pero incluso así, Ensangwell todavía no estaba muerto. Las criaturas que habían alcanzado la divinidad tenían una vitalidad inimaginable en comparación con los humanos comunes. El halo rojo sangre en sus ojos se intensificó, ya que el aura violenta ya no tenía espacio para disminuir. Sentimientos de odio y remordimiento lo invadieron, dándole el impulso de desahogarlos. Se odiaba a sí mismo por haber pensado solo en escapar al principio y no haber matado a todos los enemigos presentes. En aquel entonces, si no se hubiera contenido y hubiera usado sus poderes liberando el terror de un semidios sin ninguna reserva, seguramente habría podido matar a Deli Simon y Leonard Mitchell en medio de los rayos. Si lo hubiera hecho, no habría quedado en un estado tan lamentable por 2 villanes de rango medio. Maldita sí. Maldita sí. Ensangwell rugió y tiró la pluma 0-08 oscurecida. Usando sus 4 patas restantes, se abalanzó sobre Leonard Mitchell. Leonard estaba a punto de actuar cuando sintió un frío en él. Era como si un fino y largo cabello se extendiera y lo atara desde la oscuridad, haciéndolo desde un sueño. No pudo moverse de nuevo. ¡Boom! Un rayo impactó en Ensangwell, pero solo lo tambaleó por un momento y le hizo caer algunas piezas de carne carbonizada. Continuó su ataque e incluso reveló una sonrisa cruel. Desde ese impacto, ya estaba seguro de que la persona que se escondía en el fondo lanzando los rayos había llegado a su límite. La persona no podía usar más poderes de nivel semidios. En cuanto a Leonard, que estaba atado por innumerables hebras de cabello invisible, sus pensamientos se volvieron rápidamente serenos. Era como si ya no pusiera resistencia y deseara dormir en la oscuridad. Incapaz de moverse, se mordió ligeramente la lengua y recuperó temporalmente algo de su lucidez. Hizo que el libro transparente que tenía delante emitiera el cántico etéreo. Vi, registro. Con un resonante silbido, un aterrador huracán se abatió sobre Ensangwell, que había llegado de un salto. Rompió los objetos ilusorios de cabello negro, dando a Leonard la libertad de nuevo. Es vos. Ince Sanguil fue lanzado hacia arriba y se estrelló pesadamente contra el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de profundas heridas y sangre blanquecina brotaba de él. A pesar de haber perdido otra pata delantera, todavía no estaba muerto. Se puso de pie de nuevo y se fijó en el poeta de la noche eterna, que todavía tenía los ojos cerrados. Sin previo aviso, Leonard resbaló y cayó al suelo. Cuando intentó levantarse, parecía incapaz de mantener el equilibrio. Incluso la ráfaga que creó no había logrado levantar su cuerpo. Maldita sí. Debería haberte matado cuando estabas inconsciente en la ciudad de Tingen. Ince Sanguil maldijo entre dientes. Esa mujer está a punto de morir. Lo mismo ocurre contigo. Mientras maldecía, se dirigió cojeando hacia la ubicación de Leonard, como si hubiera perdido la capacidad de moverse a gran velocidad. Con una expresión feroz, dijo: Tu capitán era irritante. Lo mismo ocurre con ese compañero tuyo. Todos sois iguales. Después de matarte, dejaré este lugar y volveré a Tingen para desenterrar sus tumbas. Mientras maldecía, la oscuridad llena de auras cadavéricas brotó de Ensangwell,
barriendo hacia el cercano Leonard Mitchell. Leonard podía sentir que estaba plagado de mala suerte, pero no podía hacer nada. Ni siquiera se atrevía a abrir los ojos. ¡Bam! En medio de un disparo, una bala dorado pálido atravesó la espesa oscuridad mortífera, trayendo una luz solar cegadora que terminó con la anormalidad dentro. ¡Pa! Las cartas del tarot volaron por encima, clavándose en el suelo en diferentes puntos. Una de las cartas aterrizó delante de Leonard mientras estallaba en llamas escarlata. En medio de las llamas, una figura con un sombrero de copa a medias y un traje negro salió con un revólver en la mano. Con una actitud académica, tenía el pelo negro y los ojos marrones, con una cara de profundas líneas. No era otro que Klein Moretti. Incapaz de usar el cetro del dios del mar ya, había regresado decididamente al mundo real. Había corrido hasta aquí con la campana mortal. Tú, eres realmente tú. Realmente sigues vivo. Muere junto a ellos. La velocidad de movimiento de Ensangwell se recuperó instantáneamente mientras rodeaba a Klein intentando arrastrarlo con fuerza a un sueño. Había estado actuando. Sin embargo, Klein se mantuvo completamente imperturbable. No mostró signos de dormirse mientras levantaba su mano derecha y apretaba el gatillo como si lo hubiera previsto. ¡Bam! Ensangwell fue lanzado al suelo por un poderoso impacto. Las grietas de su cabeza se ensancharon. Ese disparo fue para la señora Dalí, Dijo Klein con voz profunda mientras chasqueaba los dedos. Usando las llamas que estallaron, destelló hacia el lado de Ensangwell. Los ojos de Ensangwell se le salieron. Mientras se movía a gran velocidad, liberó la mala suerte en un intento de influir en Klein, pero fue completamente inútil. Este disparo es para Leonard. Todas las cartas del tarot se encendieron al mismo tiempo, como fuegos artificiales que estallan. Klein destelló detrás de Ensangwell, armó el arma y, confiando en su intuición, apretó el gatillo. ¡Bam! Sangre blanquecina brotó de la pierna izquierda de Ensangwell mientras se rompía. Su carrera se detuvo bruscamente e incluso no pudo mantener el equilibrio. Usando las cartas del tarot en llamas, él lanzaba repetidamente salto encendido para evitar caer bajo la influencia del pelo negro. Este disparo es para Megous. Este disparo es para los guardianes. Este disparo es para la destruida compañía de seguridad Espino Negro. Este disparo es para todos los halcones nocturnos. Este disparo es para mí. En medio de los disparos, Klein seguía apretando el gatillo y recargando mientras disparaba balas cazadoras de demonios. Le voló otra pierna a Ensangwell y le abrió la frente, haciendo que sus rugidos se convirtieran en un quejido hasta que cayó al suelo. Finalmente, Klein se paró frente a Ensangwell. Luego apuntó la muerte eterna a su cara. En este momento, patrones misteriosos acentuaron la cabeza casi rota de Ensangwell, creando un impacto inmenso. Todavía tenía la capacidad de resistir. Estaba esperando que se acercara para luego usar su forma de criatura mítica y darle la vuelta a la situación. Sin embargo, los ojos marrones de Klein continuaron mirándolo sin reflejar nada. Empujó la muerte eterna hacia adelante y apretó el gatillo. ¡Bam! La cabeza de Ensangwell explotó completamente y, como una sandía aplastada, los fragmentos y el jugo salpicaron por todas partes. La muerte eterna había tocado su toque de muerte. Klein levantó la mano izquierda y se frotó los dos ojos. Los ojos reales que se escondían debajo volvieron a sus lugares originales. Sus ojos marrones se habían nublado. Curvó las comisuras de su boca poco a poco y le dijo a Ensangwell, ya muerto, en voz baja. Este disparo es para el capitán. No le dio a Ensangwell la oportunidad de decir nada más. No tenía ningún deseo de saber qué amargo pasado había experimentado. Luego sacó una carta del tarot restante de su bolsillo y la arrojó sobre el cadáver de Ensangwell. Era una carta de la estrella invertida. En este momento, una figura apareció no lejos de él.
Se agachó y recogió la pluma oscura. Esta figura vestía una simple túnica blanca y tenía una barba de oro pálido que le cubría la mitad de la cara. En su pecho colgaba una cruz de plata como si fuera el sacerdote más común, pero era el rey de los ángeles, Adán. Adán miró a Klein y dijo con una sonrisa amable: Desafortunadamente, no pude retener la serpiente. Miró la pluma en su mano y luego la carta del tarot. Sonrió y añadió: Siempre se cobra un precio por lo que el destino otorga, ¿no es así? Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció lentamente de la plaza en ruinas con cada paso que daba. Dejó las siguientes palabras como si las cantara. Bajo la mirada de un espectador, Klein Moretti completó una gran actuación dirigiendo un asesinato mágico. Con eso, logró digerir su poción con suficiente energía para intentar un avance antes de que bajara el telón. Klein no se percató de la sensación de la digestión de su poción de marionetista y la retroalimentación correspondiente. Con un salto encendido, llegó frente a Deli Simon. La señora ya estaba al borde de perder el control. Dijo en un estado de aturdimiento: No quiero convertirme en un monstruo. De acuerdo. Klein la miró con una mirada llena de dolor mientras pensaba rápidamente en los medios para rescatar a un enfurecido. Había considerado hacer que cantara el nombre honorífico del loco antes de levantar su cuerpo espiritual por encima de la niebla gris, pero con su cuerpo ya mutando, aparentemente era inútil. La única forma era que Dali eligiera quedarse allí para siempre. En cuanto a la flor de sangre, tampoco era capaz de resolver tales problemas. Dali sonrió con gran dificultad mientras resistía las plumas blancas y las escamas de color negro azabache que seguían brotando de ella. Así que eres tú. ¿No me preguntaste por qué no tomé la iniciativa de confesarle a Dun para tirarlo a la cama? Jadeó buscando aire y dijo con una sonrisa amarga: Me había entregado demasiado en el pasado. Con acento él era un hombre conservador. Yo me sentía inferior. Ya no podía aguantar mucho más, el resultado de convertirse en un monstruo estaba sucediendo en cualquier momento. En ese momento, escuchó a Klein Moretti responder: Al capitán en realidad también le gustabas mucho. Como eras demasiado excepcional y joven, él también se sentía inferior. Dali sonrió mientras su mirada borrosa veía a un hombre con una gabardina negra y entradas en el pelo. Tenía ojos grises oscuros. Observó cómo se presionaba la mano contra el pecho, se agachó y extendió la palma de la mano para invitarla a bailar. Ella extendió la mano mientras sus pensamientos se volvían lentos. El hombre de ojos grises con una gabardina negra levantó a Dali, cuya mutación se estaba desvaneciendo lentamente. Bajo la mirada de Leonard, bailaron un baile rápido en la plaza destruida, con la fuente arrojando agua por todas partes. Un material tras otro salió volando. Había vides doradas y una máscara de goma bastante fea. Bajo la guía de la espiritualidad, se mezclaron lentamente y entraron en una pequeña botella de metal. En medio del hermoso baile, Dali se inclinó hacia adelante suavemente, apoyándose en el abrazo de Dun. Klein tomó la botella de poción, la llevó a la boca y se la tragó. Capítulo 946, ¿una bendición o una maldición? La poción helada se deslizó por su garganta, provocando una sensación de entumecimiento que llegó hasta lo más profundo de su alma. Ya había dejado de bailar. Su mente parecía estar elevada, como si estuviera en lo alto del aire mirando hacia abajo la plaza del Renacimiento en ruinas en la ciudad de Cocaba, que había quedado hecha pedazos por los repetidos rayos. En este momento sintió que sus emociones se despertaban por alguna razón desconcertante, ya que todos los peatones que estaban abajo parecían estar conectados a él por unos hilos invisibles. Podían ser felices, enojados o tristes, realizando todo tipo de acciones según sus indicaciones. Klein a menudo tenía esos sentimientos últimamente. Sabía que esta era la visión de un director. Al ver a todos los participantes como marionetas o actores, intentaba controlarlos o guiarlos para que hicieran una gran actuación.
Usando esa pizca de familiaridad, Klein ajustó apresuradamente su estado mental, separando completamente sus emociones de ella y viendo todo de una manera fría y distante para evitar ser afectado por la obra. Como un director, seguía el guión, se refería a la realidad y hacía un análisis racional para elegir según las circunstancias. Permitía que las emociones se acumularan, permitiéndose impulsar los asuntos hacia adelante y usar las pistas que se habían desarrollado. Una vez que su estado mental se asentó, sintió el poder de la poción extendiéndose por todo su cuerpo como una red afilada. De repente, Klein sintió que su cuerpo del alma estaba conectado a su cuerpo físico. Se dividieron en innumerables partes y, sin poder contenerlo más, dejó escapar un grito desde lo profundo de su alma. No. Sus pensamientos fueron cortados en pedazos, convirtiéndose en fragmentos que se fusionaron con diferentes partes de la carne a medida que adquirían su propia conciencia. Estos incluían a Klein con dolor, Klein con arrogancia, Klein con frialdad, Klein con gentileza, Klein que podía divertirse a sí mismo, así como Zhou Mingrui, Sherlock Moriarty, Herman Sparrow y Duende Dantes. Todo su cuerpo espiritual parecía ser arrojado a una máquina de triturar. No muy lejos, Lanard, cuyas mejillas estaban empapadas de lágrimas inconscientes, vio por primera vez al capitán Dunn, que abrazaba a Adele y Simon, transformarse de nuevo en Clan Morari. Después de eso, notó su cara, cuello y el dorso de sus manos. Se proyectaban unos tentáculos de color pálido, como si tuvieran vida propia. Seguían creciendo hacia afuera, convirtiéndose en un gusano transparente. Y debajo de su ropa también había señales de que se retorcía. Esto hizo que Lanard tuviera la sensación de que Klein se derrumbaría en un grupo de gusanos transparentes al segundo siguiente, mientras corrían en diferentes direcciones. Justo cuando quería hacer algo, se sintió mareado. Instintivamente cerró los ojos y no se atrevió a seguir mirando. Los gusanos transparentes que brotaron del cuerpo de Klein brillaron bajo la luz del sol, produciendo capas tridimensionales de símbolos misteriosos. Se conectaban a niveles superiores e inferiores directamente, presentando los conceptos abstractos de rareza, locura, cambio, fuerza y sabiduría. En medio de aullidos de viento frío, hilos ilusorios negros se alzaron alrededor de Klein, mientras se unían formando extraños tentáculos. Los tentáculos se agitaron mientras su cuerpo del alma, el cuerpo astral, el cuerpo del corazón y la mente y el cuerpo etéreo se redujeron a fragmentos, mientras se fusionaban con los diferentes gusanos que representaban los diversos pensamientos, la agitación y las dilemas de Klein. Mientras flotaban entre ellos suavemente, parecían volar hasta una altura infinita, donde había innumerables ilusiones abrazando enormes edificios distorsionados. Estaban tocando instrumentos de viento, dando discursos, gruñendo o delirando. En medio de los innumerables sentidos caóticos de Klein, todo a su alrededor se apiló, como si se convirtiera en el mundo espiritual. Sin embargo, había personas vivas entrando y saliendo, con las estrellas brillando sobre ellos. En este momento, los fragmentos llenos de pensamientos tenían recuerdos similares que aparecían, recuerdos frescos. Era del rey de los ángeles Ada morando con los ojos cerrados. Era la escena de su impactante aparición, era él usando la muerte súbita contra Ensangwell, mientras apretaba el gatillo para abrirle la cabeza de un disparo. Fue cuando reveló la sonrisa de su payaso, diciendo con voz profunda: Este tiro es para el capitán. Fue cuando el espectador Adam usó un ojo extremadamente claro e inocente para captar el final de la actuación. Era de él convirtiéndose en Dan Smith, invitando a Adele y Simon a bailar el baile final. Todos estaban tan frescos en su mente, especialmente la mirada de un espectador. Hubo una retroalimentación aparentemente corpórea que se sintió como una fuerza magnética. Hizo que Klein descubriera gradualmente su sentido de autoconciencia una vez más. Yo, ¿quién soy? Esta era una pregunta a la que Klein tenía una respuesta cuando todavía era un sin cara. No necesitaba pensarlo mucho, ya que rápidamente entendió su identidad,
una persona de la Tierra, una persona que había sido reconstruida a partir de fragmentos de la memoria de Klein, una persona cuya experiencia como un halcón nocturno lo había influenciado profundamente. Una persona que jugaba a lo seguro y tenía miedo al peligro, pero que podía persistir y renunciar a todo, un guardián y un miserable desgraciado. Extraños órganos sensoriales que no provenían del cuerpo del corazón y la mente o el cuerpo del alma fueron extraídos poco a poco de los fragmentos, condensando los nuevos pensamientos de Klein, frialdad, calma, observación y supervisión. Eran pensamientos que le permitían ver el mundo desde aún más ángulos y dimensiones. Sabía que esto posiblemente podría ser la divinidad. Sin oponer ninguna resistencia, encadenó los fragmentos originales del cuerpo espiritual con hilos negros, permitiéndole volver a tomar forma lentamente. En este momento, se dio cuenta del propósito del ritual de avance. Era una marca, un ancla. En comparación con otras vías, el hechicero bizarro que experimentaba la fragmentación de sus cuerpos del alma necesitaba un ancla mucho antes. Sin embargo, esto no requería el apoyo de ninguna fe. Por el contrario, la fe era un asunto numeroso y confuso, con demasiados sentimientos personales involucrados. Durante la fragmentación, durante este ritual, fácilmente borraba la humanidad del que avanzaba, que solo era de secuencia 5, dejando atrás la divinidad. Una actuación grandiosa y profunda bajo la mirada de innumerables espectadores era suficiente para crear esta ancla. Aunque los espectadores eran pocos en número, como la existencia máxima de la vía del espectador, Aram podía igualar a miles de espectadores ordinarios. Incluso podía imaginar un teatro de espectadores para crear el efecto. Con todo su cuerpo tomando forma, todo tipo de conocimientos surgieron de las profundidades de su cuerpo espiritual semidivino, envolviendo la mente de Klein y causándole un impacto indescriptible. Parecía como si su cerebro estuviera a punto de explotar. Sin embargo, con cierto nivel de divinidad y su rica experiencia, pudo verlo de una manera desapegada y pasar bastante fácilmente por esta etapa. Los gusanos transparentes en su cara, manos, cuello y debajo de su ropa regresaron a su cuerpo, convirtiéndose de nuevo en Klein Moretti, de cabello negro y ojos marrones. Mirando a Deli Simon, que todavía estaba en sus brazos y se estaba enfriando lentamente, la levantó y caminó hacia Leonard Mitchell. Se inclinó y la colocó en el suelo. Dali ya no tenía escamas de color negro azabache ni plumas blancas. Había sido restaurada a la normalidad y sus ojos estaban cerrados. Las comisuras de su boca estaban levantadas, como si estuviera teniendo el sueño más profundo y dulce. Klein se levantó y miró a Leonard, que había abierto los ojos de nuevo, y dijo pesadamente: Ella ha regresado al reino de la diosa, al igual que el capitán. La había convertido en una marioneta para revertir la mutación de Dali, permitiéndole morir como un humano antes de liberar su control sobre ella. Leonard intentó forzar una sonrisa mientras gimoteaba un sonido de reconocimiento. Las lágrimas corrían por su rostro. Klein asintió suavemente con la cabeza. Para ella, este podría no ser el peor resultado. Regresó como humana al abrazo de una deidad en la que cree y ahí es donde están el capitán y los demás. Mientras hablaba, inconscientemente y sinceramente levantó su mano derecha y se tocó el pecho 4 veces en el sentido de las agujas del reloj. Leonard instintivamente dibujó el signo de la luna carmesí. Se quedó momentáneamente atónito mientras su expresión se volvía extraña. Klein inspeccionó el área y dijo: Lleva a la señora Dalí contigo de regreso a East Balam. Haz saber que murió debido al ataque de Ince Sangwil y que hizo contribuciones excepcionales para causar la muerte de Ince Sangwil. No te preocupes, nadie te investigará. Por supuesto que puedes aprovechar esta oportunidad para dejar los guantes rojos. Yo estoy acostumbrado a la iglesia, dijo Leonard con pesadez. Klein se quitó el sombrero y se despidió con una reverencia. Sosteniendo su sombrero, se giró para caminar hacia el cuerpo de Ince Sangwil y tomó una carta que tenía un carro y un sacerdote rojo.
El sacerdote rojo llevaba la cara de Rosal Gustav. Los labios de Leonard temblaron mientras de repente preguntaba. ¿Acaso no vas a volver a la iglesia? Klein no se dio la vuelta mientras se ponía su sombrero de copa de seda y se dirigía a otra salida de la plaza. Después de unos pasos, se detuvo y respondió a Leonard de espaldas. Ya no puedo regresar. Ya no puedo regresar. Leonard miró aturdido mientras la figura familiar se alejaba gradualmente y desaparecía. Después de un rato, algunos villandes volaron a la plaza Revival. Una de ellas llevaba las ropas de clérigo de la Iglesia de la Noche Eterna. Tenía una cabellera de hermoso cabello negro azabache y un rostro exquisito. Nadie podía decir su edad porque a nadie le importaba. Solo podían notar los ojos que parecían contener innumerables estrellas en su interior. Esta dama flotaba en el aire mientras miraba la plaza. Todo lo que vio fue el lamentable cadáver de Ensangwell que apenas podía reconocerse. Cubriendo su cabeza agrietada había una carta de tarot común. Era la estrella. Por encima de la niebla gris, Klein colocó la carta del sacerdote rojo a su izquierda y cerró los ojos para descansar un momento. Tenía un conocimiento y comprensión básicos de los poderes de un hechicero bizarro. Por un lado, podía transformarse en animales que no fueran demasiado distintos en tamaño. En un estado de cuerpo espiritual, podía ignorar completamente este punto. Podía transferir heridas, ya sea de sí mismo o de otros, a una figura de papel. También había ganado la mejora de la habilidad salto llamante, que ahora abarcaba casi 1000 metros. La potencia del bala aérea alcanzó la de un cañón. Por otro lado, ahora podía obtener el control inicial de los hilos del cuerpo espiritual de alguien en 3 segundos. Podía convertir un objetivo en su marioneta en 15 segundos. Su rango de control era de 150 metros. Al mismo tiempo, podía cambiar los hilos del cuerpo espiritual, permitiendo que su marioneta obtuviera todos sus poderes villande. Dentro de 1000 metros, podía cambiar de ubicación con su marioneta a su antojo. Debido a este punto y a las larvas que separó como una forma de criatura mítica, así como al disfraz de los hilos del cuerpo espiritual, Klein obtuvo un nivel superior de dobles de cuerpo. Esto también significaba que, mientras cualquiera de sus marionetas estuviera viva, un hechicero bizarro nunca moriría. El enemigo a menudo encontraba difícil saber si el que había sido asesinado era el hechicero bizarro o su marioneta. Que era real y que no era difícil de determinar. Después de confirmar su estado y descansar un momento, Klein caminó inmediatamente hacia el misterioso espacio por encima de la niebla gris. Se dirigió a la escalera de luz que parecía conducir al cielo. Como esperaba, había otro escalón que se formaba con luz. Esta vez, Klein creía que podía usar este sexto escalón, que se parecía al de un gigante, para pisar la nube condensada de niebla gris. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Llegó al final y con un salto pisó la nube formada por la niebla gris. En sus ojos se reflejaba una puerta de luz teñida con un brillo azulado negro. Estaba formada por innumerables capas de luz esférica y cada luz esférica envolvía larvas que se retorcían. Algunas eran transparentes, otras translúcidas. Esta era la escena que Klein vio a través de los ojos de Enzo, pero los objetos estaban muy borrosos, como si algo estuviera obstruyendo su visión. Además, por encima de la puerta de luz, había finos hilos negros que colgaban. Estaban colgando lo que parecían ser capullos completamente transparentes. Estos capullos se balanceaban suavemente, envolviendo diferentes almas. Parecía que eran de todos los orígenes, africanos, asiáticos, caucásicos, etc. Algunos llevaban pantalones vaqueros, otros sostenían teléfonos móviles. Algunos tenían ropa hermosa, otros tenían hermosos rasgos faciales. Todos tenían el aura como si estuvieran vivos, pero sus ojos estaban cerrados con fuerza. La mirada de Klein se congeló como si hubiera regresado a la tierra y hubiera caminado por las calles que estaban llenas de gente.
Luego notó que 3 capullos se habían abierto. Estaban vacíos y se balanceaban con el viento. Levantando la cabeza, Klein absorbió esta vista mientras observaba en silencio.